buenos días. Yo soy Lau del Centro Holístico Trika y este es Espacio Trika, tu espacio yoga. Hoy tenemos un invitado especial, Aldo. Él tiene un proyecto aquí al interno de la Casa Majnun que está encaminado a la buena alimentación y a la alimentación crudivegana. Bueno, pues a cuanto podamos pensar que el vegetarianismo y una alimentación más sana, encaminada al consumo solo de vegetales, es una cuestión de moda, pues la verdad es que no. Es un tema, es una filosofía ya muy antigua que se ha desarrollado y que se ha practicado desde hace muchos años. Bueno, pues la alimentación vegetariana pues también formaba uno de los primeros sutras del Yoga Sutra para conseguir el camino y llegar al Samadhi. También representa una de las 8 ramas del Yoga Ashtanga. Y bueno, pues se desarrolla dentro del principio del ahimsa, que es la no violencia hacia otros seres vivos y hacia ti mismo, ingiriendo cosas que puedan perjudicar a tu organismo. También pues Pitágoras practicaba el vegetarianismo, de hecho él lo impuso, pues él era orfeísta, o sea que practicaba una religión que creía en la reencarnación, por lo tanto se prohibía la alimentación de animales. Y bueno, Aldo nos va a hablar más precisamente de la alimentación crudivegana. Y bueno, Aldo, ¿cómo escogiste esta filosofía de vida y cómo fue tu transición hacia el crudiveganismo? Listo. Pues inicié hace 11 años más o menos, que fue cuando tomé la decisión de hacerme vegetariano. En este tipo de alimentación vegetariana duré más o menos unos 4 o 5 años, me parece, hasta después ya hacer la transición a una alimentación principalmente a base de plantas, totalmente libre de ingredientes de origen animal y principalmente basado en alimentos crudos. Entonces, ¿cómo hice yo la transición? Bueno, pues sucedió cuando yo tenía 18 años, acababa de leer un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. De hecho, en esta parte, bueno, en el libro hay una parte en donde mencionan la alimentación que llevaban unos monjes tibetanos, que era justamente una alimentación viva, a base de alimentos sin procesar, sin cocinarse, una alimentación muy pura, ¿no? Y mencionaban que este tipo de alimentación es esencial también para el desarrollo de un camino espiritual porque aclara la mente, te acerca más hacia tu ser interior, etcétera, etcétera. Es una alimentación compasiva, ética, etcétera. Entonces, cuando yo leí esta parte, tuvo un gran impacto en mí y ahí tomé la decisión de que en algún momento de mi vida yo quería llegar a alimentarme de esta forma. Entonces, ¿cuál era el primer paso para hacer la transición? Pues era primero dejar de consumir carnes, ¿no? Entonces, justamente al día siguiente de que leí este libro, decidí dejar de consumir carne, me hice vegetariano. Nada más que pues sí fue un proceso un poco largo que duré en esta dieta. De hecho me alimentaba muy mal todavía dentro del vegetarianismo. Pues bueno, era vegetariano junkie, que es como lo que se les conoce, ¿no? Que comía muchos azúcares refinados, harinas refinadas, incluso lácteos, etcétera, ¿no? Hasta que poco a poco en mi andar fui adquiriendo mayor conocimiento acerca de la importancia que tienen los alimentos en la relación con nuestra salud y tomé la decisión de dejar todos los alimentos de origen animal, o sea, lácteos, huevo, miel, etc. Y también todos los alimentos industrializados, incluyendo azúcares refinados, harinas refinadas, aceites hidrogenados, etc. Solo que en este cambio, en esta transición, por así decirlo, no me tomé el tiempo adecuado para hacerlo bien. De hecho fue de un día para otro también que decidí dejar todo este tipo de alimentos y entonces pues ahí me encontré con una gran descompensación, ¿no? Realmente la forma en la que yo hice este cambio de dieta es una forma muy inadecuada de hacerlo. Realmente sí se aconseja que para transicionar a una alimentación vegana o crudivegana, saludable, ¿no? O sea, una alimentación libre de ingredientes procesados, industrializados y de origen animal, se haga una transición adecuada para que se pueda hacer eficientemente y no haya estragos, no haya problemas y que tampoco haya
desilusión al hacer este cambio, ¿no? Porque muchas personas se retractan de hacer este cambio justamente porque no hacen bien la transición, entonces dicen, no, pues me estoy sintiendo mal, prefiero regresar a mis viejos hábitos, ¿no? Entonces mi transición fue muy súbita, mis síntomas de desintoxicación fueron severos, la pasé un poco mal, pero bueno, realmente así fue como fue mi proceso, ¿no? Sí, ya de hecho el proceso de desintoxicación pues comporta al cuerpo malestares físicos, ¿no? Pero esos son síntomas de la propia desintoxicación, ¿no? De que la nueva alimentación pues ya te esté haciendo daño, ¿no? Y bueno, más o menos el periodo de transición de una dieta a otra, ¿cuál es? Listo, pues bueno, lo aconsejable, depende mucho también como de la situación actual de la persona, ¿no? Si hay una persona que tiene ya una enfermedad crónica degenerativa severa, es necesario que su transición sea en un periodo de tiempo mucho menor, ¿no? Tiene que ser más urgente el cambio. Definitivamente hay ciertas estrategias para facilitar una transición más pronta, ¿no? Como pueden ser los ayunos, las jugoterapias, etc. Esto puede reducir el tiempo de transición a un periodo muy corto de tiempo. Pero digamos que para la persona promedio, ¿no? Que tiene un estado medio de salud, por así decirlo, porque realmente en la dieta actual todos estamos encaminados a enfermedades crónico-degenerativas, pero bueno, quien no tiene un problema severo de salud puede hacer una transición hasta en 1 o incluso 2 años, irse desapegando cada 2 semanas de un alimento perjudicial, ¿no? Un ejemplo puede ser las primeras 2 semanas de cambio dejo las carnes rojas, las siguientes 2 semanas dejo pescado, las siguientes 2 semanas dejo pollo, las siguientes 2 semanas dejo refrescos y así sucesivamente, ¿no? Hasta que en un periodo de 1 o 2 años se haya logrado desapegar de todo tipo de alimentos que son perjudiciales para la salud. Bueno, y bueno, se dice que un vegetariano, un vegano, un crudivegano no tiene el aporte necesario de proteínas y de calcio. Dinos, ¿es mentira? De hecho, esto es completamente falso, es un mito que se ha perpetuado por mucho tiempo. Surgió justamente a inicios de 1900, cuando sucedió una alianza entre la industria ganadera principalmente y la industria, bueno, los medios de comunicación básicamente, ¿no? Empezaba a crecer la industria del ganado y pues como herramienta para crecer este mercado, pues obviamente salieron con los medios de comunicación para hacernos creer a la población en todo el mundo que la carne era una fuente de proteína segura, esencial para un correcto desarrollo, y bueno, también los lácteos, ¿no? Especialmente dirigido hacia los niños, que los lácteos son totalmente esenciales para fortalecer los huesos y que no haya deficiencias de calcio, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede aquí? Esto no solo es falso, ¿no? Sino que también es lo opuesto. Realmente las proteínas que nosotros encontramos en la carne son proteínas de muy difícil asimilación. Sí, o sea, es cierto que las carnes tienen mucha proteína, pero es una proteína muy difícil de asimilar. Más aparte, cuando cocinamos estos alimentos, aproximadamente el 50% de estas proteínas se convierten en una forma no biodisponible, es decir, no aprovechable por nuestro organismo. Entonces las proteínas de origen animal en su mayoría quedan flotando en nuestra sangre y generando una gran toxicidad interna. Son acidificantes, inflamatorias, cancerígenas, etcétera, etcétera. Y ahora con los lácteos, ¿qué sucede? ¿No? Y los lácteos que supuestamente son fuente de calcio, pues también es cierto que hay calcio en los lácteos, pero es un calcio que no estamos aprovechando. ¿Por qué? Porque también la acidificación que generan este tipo de alimentos más bien ocasiona pérdida de minerales alcalinos en nuestro organismo, ¿no? Digamos, cuando hay acidificación interna, acidificación en nuestra sangre, lo que hace nuestro cuerpo para contrarrestar este estado es liberar minerales alcalinos, principalmente de nuestros huesos, para neutralizar esta acidez. Entonces ahí perdemos calcio, fósforo, potasio, etcétera, ¿no? Lo eliminamos a través de la orina. Entonces, cuando estamos consumiendo lácteos, en lugar de estar reteniendo calcio, estamos perdiendo calcio. De hecho, hubo un estudio muy interesante que se hizo a nivel mundial en donde se buscó cuáles eran los países de mayor índice de ruptura de cadera y de osteoporosis, y encontraron justamente en el mismo orden que los países que tenían este mayor índice de osteoporosis eran exactamente los mismos países que mayor consumo de lácteos tenían, ¿no? Entonces, hay una relación que es irrefutable, o sea, ya no se puede negar, ¿no? Los lácteos generan pérdida de calcio y de minerales alcalinos, ¿no? No son saludables. De hecho, si quieren tener fuentes científicas que validen justamente estos puntos, recomiendo la lectura del estudio de China por el doctor T. Colin Campbell, que bueno, es el estudio más grande
en la humanidad que se ha hecho sobre nutrición y salud. Es una lectura obligada para quienes están interesados en su salud y están aprendiendo acerca de nutrición y alimentación. El estudio de China, súper recomendado. Sí, pues qué bueno que nos das esta recomendación. Y aparte, la carne pues también ahorita ya no es una carne natural, porque pues alimentan a los animales con otro tipo de alimentos que hacen que crezcan rápido, que generen leche rápido, pero ya no tienen las mismas aportaciones nutricionales que deberían de tener si, por ejemplo, fueran criados al aire libre o comiendo pastito o cosas naturales, ¿no? Y bueno, tenemos los opuestos. Por un lado tenemos la alimentación cruda y vegana, y por otra hay una dieta que se llama la dieta primitiva, ¿no? Que solamente es consumir carne, ¿no? Personas que buscan bajar los niveles de colesterol, ¿no? Y esto, una dieta sí se ha recomendado, sin embargo, no es la más adecuada. ¿Qué recomendarías a estas personas que se nutren solamente de este tipo de dieta para acompañar su dieta y equilibrar pues esos niveles de colesterol? Ok, ¿te refieres a la dieta? Bueno, no he escuchado acerca de la dieta primitiva, pero si te refieres a la paleodieta, la paleo creo que también incluye ciertos, bueno, también pescado, incluye también ciertas hierbas y plantas y algunas cosas. Creo que solo excluye carbohidratos, pero sí plantas silvestres y bueno, varias cosas. No es una dieta viable realmente. Me imagino que, bueno, si se promueve para perder colesterol pues está completamente mal. No es eficiente para eso. De hecho, bueno, eso me hace recordar a la dieta Atkins, que fue muy popular también en un tiempo, que recomendaba el consumo de grasas saturadas en altas cantidades, porque esto genera un estado de ketosis en el metabolismo de nuestro cuerpo, que es esto que se refiere que nuestro cuerpo, en lugar de alimentarse principalmente de carbohidratos para generar glucosa, utiliza más bien las grasas de nuestro cuerpo para alimentarse, ¿no? Entonces aquí empiezas a quemar grasas rápidamente y parece que estás eliminando grasas, pero este periodo de eliminación de grasas sucede solo durante cierto periodo de tiempo. Después hay rebotes, hay de nuevo acumulación de grasas saturadas, y en todo este proceso hay muchas grasas que se están estancando en arterias y en otras partes de nuestro cuerpo. Entonces realmente no es viable. La paleodieta a mí no me parece nada viable realmente. La carne no es un alimento nutritivo, ni aunque sea carne orgánica de vacas de rancho, lo que sea, no tiene realmente mucho que aportarnos. Nuestro organismo no está diseñado para consumir alimentos de origen animal en cualquier presentación, por donde lo quieran ver. De hecho, pueden ver cualquier estudio acerca de la fisonomía interna del organismo humano, y es mucho más cercana a cualquier animal herbívoro que a un omnívoro o incluso un carnívoro, ¿no? Nuestro sistema digestivo exclusivamente está diseñado para consumir granos, plantas, cereales, etc., ¿no? Entonces, si una persona quiere llevar una dieta para perder colesterol, pues lleven una alimentación a base de plantas definitivamente, ¿no? Ahora, yo sí recomiendo principalmente la alimentación viva. Es una alimentación que se base principalmente en plantas, pero sin procesar, sin cocinar, ¿no? Ya sea un 80% alimentos crudos, 20% alimentos cocinados saludables como leguminosas, tubérculos, etc. Pero definitivamente una alimentación a base de plantas es la ideal para reducir los niveles de colesterol malo y aumentar los niveles de colesterol bueno, ¿no? Entonces, la carne no juega ningún papel en la pérdida de colesterol malo. Sí, aparte que también, pues para el ser humano, para asimilar la proteína, también necesitamos de aminoácidos, justo. Bueno, entonces, a una persona que acude al gimnasio y quiere aumentar masa muscular, pero no quiere consumir carne, ¿qué tipo de dieta le recomiendas? O sea, no sé. Ok, perfecto. Bueno, aquí tendríamos que ver también cuál es el rendimiento de la persona, ¿no? Cuántas veces está yendo al gimnasio, cuántas horas al día hace ejercicio, etcétera. Porque pues sí hay diferencias en cuanto a los requerimientos nutricionales de las personas en base a su rendimiento físico, ¿no?
Pero digamos, para una persona de alto rendimiento físico, pues una dieta a base de plantas de hecho es lo mejor porque, bueno, acelera también la recuperación muscular, hay mayor rendimiento físico, etcétera, etcétera. Y de hecho se pueden aprovechar, bueno, se crea verdadera masa muscular, ¿no? No es como grasa almacenada que aparenta ser músculo, ¿no? Eso lo podemos ver en muchos fisiculturistas que después de los años se quedan con la piel colgada, justamente porque llevaban dietas altas en proteína de origen animal. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una persona de alto rendimiento físico que va al gimnasio y quiere crear masa muscular? Bueno, alimentos ricos en proteína de origen vegetal están las algas verdes azules como espirulina y clorela. De hecho, son una fuente esencial de proteínas completas, de aminoácidos esenciales, son lo mejor que hay. Semillas germinadas también son excelentes, especialmente si son de leguminosas como lenteja, frijol, mongo, alfalfa, garbanzo, etc. Entonces, esto es riquísimo en proteínas también completas. Pueden utilizar frutos elaginosos como almendras, nueces, avellanas, etc. Incluso dentro de este porcentaje cocinado pueden utilizar también las mismas leguminosas, ¿no? Frijoles, lentejas, etc. Obviamente cuando se germinan su potencial nutritivo aumenta en mucha cantidad, ¿no? Los jugos de pastos también son riquísimos en proteínas. Existe también bueno, los jugos verdes, todas las hojas verdes tienen una alta cantidad de proteínas. También es necesario decir que no es para consumir proteínas completas no es necesario que sea en una sentada, ¿no? De hecho, nosotros podemos almacenar los aminoácidos hasta que se formen proteínas completas y ya puedan ser utilizados por nuestra estructura muscular, ósea, etcétera, ¿no? Se van distribuyendo en nuestro cuerpo. ¿Qué más pueden utilizar? De hecho, hay también ciertos suplementos proteicos de origen vegetal, ¿no? Veganos, que están hechos justamente a base de polvo de chícharos, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente lo que estoy diciendo, o sea, es nada más, o sea, germinado de lenteja o de chícharo, lo deshidratan, lo secan, lo hacen harina y eso puede ser ya un suplemento también, ¿no? Pero realmente espirulina, ¿no? Las algas marinas también son fuentes riquísimas de proteínas y las semillas germinadas son excelentes. Obviamente sí tendría que ser un consumo diario y en altas cantidades para que justamente la persona que está haciendo fisiculturismo, que está yendo al gimnasio y quiere generar masa muscular, cree el volumen adecuado, ¿no? O que desea. Pues excelente. Bueno, también dentro de tu proyecto tú bueno, tienes la especialidad del juguito de pasto, ¿no? Que ahorita sí. lo mencionaste. Bueno, ¿cuál es el origen de esta hierbita y qué nos aporta en sí? Ok, listo. El jugo de pasto de trigo de hecho es altamente medicinal, es una medicina que es usada por muchísimos años y se popularizó en Occidente gracias a la doctora Ann Wigmore, que ella, bueno, de hecho fue fundadora del Instituto de Salud Hipócrates en Florida, en Estados Unidos, ya hace como, bueno, me parece que alrededor de los años 50 más o menos que fundó esto, ¿no? Ella popularizó el uso del jugo de pasto de trigo, ya que, bueno, lo llevó a estudios para que se reconocieran sus propiedades medicinales y, bueno, este jugo de pasto de trigo es alcalinizante, es antiinflamatorio, anticancerígeno, tiene un altísimo contenido mineral, de hecho tiene más de 90 minerales que hay en la tierra, ¿no? Tiene proteínas completas también, tiene incluso vitamina B12, bueno, si la semilla de trigo se obtiene de un cultivo que creció en un suelo donde existe el mineral cobalto, tiene vitamina B12, de hecho también tiene algo que se le conoce como vitamina B17, que justamente es algo que ataca directamente a células cancerosas. Ayuda a combatir el mal aliento, se puede aplicar tópicamente para problemas de acné, psoriasis, eczema, caspa, ayuda también a combatir infecciones ya sea internas o externas, es antifúngico también, por ejemplo en casos de gangrena ayuda muchísimo. De hecho Ann Wigmore, esta doctora, utilizó el jugo de pasto de trigo para evitar que le amputaran una pierna porque ya tenía una infección interna tan fuerte que ya le iban a amputar la pierna y ella utilizó el jugo de este pasto para evitar esto, ¿no? Entonces el jugo de pasto de trigo es una maravilla, ¿no? Realmente es un elixir, ¿no? En todo el sentido de la palabra.
Y es algo que deberíamos estar tomando todos los días, porque es súper nutritivo, es súper desintoxicante, también ayuda a neutralizar metales pesados en nuestra sangre, a eliminar radiación también, es fenomenal. Un toccasana, como se diría en Italia. Bueno, sí, ahorita que dices de la gangrena y eso, entonces me imagino que es súper recomendado para personas que sufren de diabetes, ¿no? También ayuda a regular niveles de azúcar en la sangre. Sí, hipertensión y demás. Bueno, por ejemplo, mi papá que es diabético hipertenso, a veces le salen pues moretones o así. Me imagino que sea súper bueno para eso. Sí, también para la circulación y todo eso, claro, oxigena la sangre, mejora el flujo sanguíneo, sí, definitivamente. Para prácticamente todo lo que quieras pensar de salud, el jugo de paso de trigo es excelente. Súper, entonces ya sé qué darle a papá. Sí. Y bueno, pues ya saben, o sea, vengan con Aldo, él tiene sus shots de jugo de pasto. ¿Cada cuándo es recomendable tomar? Todos los días. De hecho, no hay problemas por exceso de hecho, cabe decir que es libre de gluten. Una vez que todos los nutrientes se sintetizan en el pasto, ya se desdobló completamente el gluten. El gluten solo se encuentra en la semilla, entonces una vez que ya brotó, que ya está el pasto, no hay nada de gluten. Entonces, incluso personas celíacas pueden consumir jugo de pasto de trigo, no hay ningún problema. Wow. Y bueno, ¿recomendable entonces en ayunas o puede ser en cualquier hora del día? Puede ser en cualquier hora del día, pero definitivamente en ayunas va a tener un mayor impacto a la salud. Cualquier cosa que recibamos en ayunas se asimila mucho mejor. Entonces... Sí, pues vengan con él, además de prepararles ya el shot de él también, pues bajo pedido, ¿verdad? Los cajoncitos de paso, tienes claro. Cajoncitos de paso para que pues en tu casa directamente ya te puedas preparar tu juguito y pues cada día ser más sano. Bueno, háblanos de la teoría de la asignatura de los alimentos. Listo, bueno, como te comento, realmente no tengo mucho conocimiento en base a este tema, pero bueno, sí conozco más o menos acerca de cuando un alimento se asemeja en forma a alguna parte de nuestro cuerpo, como es el caso, por ejemplo, de las nueces, ¿no? Que tienen una forma similar a la de nuestro cerebro. Estas son ricas en omega 3, que es fundamental para la salud cerebral, ¿no? Para todos los procesos cognitivos, etc. Entonces, ese podría ser un ejemplo, ¿no? También está la cuestión de los alimentos por los colores que tienen, generan una vibración muy específica que ayuda también a sanar pues el color de chakra que corresponde, ¿no? Porque bueno, cada color tiene una vibración específica y bueno, sabemos que los chakras son vibraciones y obviamente por eso se representan con colores. Entonces sí hay una relación directa entre la forma de los alimentos, el color que tienen los alimentos, hacia el tipo de enfermedad que se pueden utilizar para sanar, etc. Entonces... Sí, es cierto esto y tocas un punto muy importante. Hay alimentos que te hacen vibrar la vibración justa y otros que bajan tu modo de vibración. Y bueno, al respecto también yo les puedo comentar que, por ejemplo, hay personas que están muy enraizadas pues con un estilo de vida, un pensamiento, etcétera, y bueno, a estas personas es recomendable que coman o consuman alimentos que, por ejemplo, crecen en los árboles, ¿no? Porque, pues bueno, se expanden, ¿no? Sus ideas, su estilo de vida, etcétera. Y al contrario, personas que tienen pensamientos muy súper libres o muy expandidos y no tienen mucho arraigo, pues, con su identidad o etcétera, pues es recomendable que consuman alimentos que crecen, pues, en la tierra, como tubérculos, fresas, etcétera. Y bueno, pues como ven, el tema de la alimentación vegetariana, vegana, pues es muy amplio y muy extenso. Hay dietas que realmente, definitivamente nos aportan muchísimo a nuestro cuerpo, a nuestra salud, a nuestra vida, a equilibrar nuestras vibraciones, a nuestra práctica de yoga. Pero bueno, si tú eres de esas personas que realmente no puede dejar la carne, está bien. Solo yo te puedo recomendar tres reglas. Una, comer sano, o sea, productos que no sean procesados, etcétera. Comer natural, que sean productos orgánicos, y comer equilibradamente. No puedes dejar la carne, pero siempre acompáñala con una buena cantidad de verduras y de frutas, y
Bueno, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, aquí está Majnun, nuestro invitado de honor, Majnun. Y bueno, ya por último, Aldo, háblanos de tu proyecto, tus horarios y qué talleres ofreces. Y también de tu canal. Sí, segurísimo. Bueno, pues yo tengo el proyecto de Prana Alimentación Viva, que es un establecimiento que ofrece alimentos vivos, que son aquellos que no han sido procesados, no han sido cocinados, no tienen ningún ingrediente de origen animal o sintético. Son alimentos de alta densidad nutricional que provienen de la agricultura ecológica, ¿no? Entonces tenemos barra de ensaladas, barra de jugos, de licuados. Tenemos varios bocadillos que funcionan bajo esos principios de la alimentación viva. Incluso tenemos sándwiches, sushi, pizza, todo preparado en crudo, ¿no? Bajo los principios de la alimentación viva. Tenemos bebidas probióticas, etcétera, etcétera. También dentro de ese proyecto nosotros brindamos asesorías alimentarias para quien busque hacer la transición hacia una forma de alimentarse más sana. Ofrecemos también talleres en diversos temas acerca de este tipo de alimentación, elaboración de postres o de taller de probióticos, de ayuno y desintoxicación, ¿no? Que de hecho el ayuno es algo que también nos gusta promover bastante. Y bueno, nosotros nos encontramos en Casa Majnun, en el centro de la ciudad de Toluca. Estamos en Hidalgo Oriente 302, casi esquina con Sor Juana. Ahí nos pueden encontrar en la entrada, o en un costado de la entrada de Casa Majnun. Y también pueden seguirnos por redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Estamos como Prana Alimentación Viva, así nos pueden encontrar. Es reciente que abrimos nuestro canal de YouTube, ahí también estamos compartiendo bastante información acerca de este tipo de alimentación. Compartimos recetas, ¿no? Y varias técnicas para que ustedes puedan crecer sus propios germinados o su pasto de trigo, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, nos pueden contactar por cualquiera de esos medios y pues estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Pues muchas gracias, Aldo, y ha sido un placer tenerte Gracias aquí. a ti. Y bueno, les recuerdo que aquí Casa Majnun también alberga otros proyectos muy interesantes. Vengan a conocernos, vengan a conocer la casa. Es una casa antigua, muy histórica de aquí del centro de Toluca, una de las pocas que nos quedan, así que vale la pena venir a conocerla. Y bueno, pues eso es todo. Les vamos a poner los datos del proyecto de Aldo, pues aquí en la pantalla, en alguna de las partes de la pantalla. Y bueno, pues eso es todo. Les deseamos una vida plena, muy saludable. Sigan una dieta saludable, cualquiera que esa sea, pero con conciencia. Y bueno, namaste.